marzo de 2011, el estruendo de retroexcavadoras ocultaba los gritos en Allende, Coahuila. Los Zetas no solo ejecutaron a cientos, demolieron manzanas enteras para borrar su rastro de la historia. Durante años, el silencio fue absoluto. ¿Cómo pudo una filtración de la DEA desencadenar un exterminio sistemático que las autoridades locales fingieron no ver mientras el pueblo desaparecía entre escombros? 4:12 de la madrugada. El termómetro marca 3 grados bajo cero. El aire en el valle es denso, estancado. De pronto, el suelo vibra. No es un movimiento sísmico, es el latido rítmico de motores de gran cilindrada. Una columna de luces halógenas desgarra la oscuridad de la carretera secundaria. Excavadoras, bulldozers. Maquinaria de 60 toneladas avanzando en formación. Su destino, el pueblo de San Judas. Un asentamiento con 3 siglos de historia y 400 almas registradas en el último censo. Nadie dio la alarma. El primer impacto derribó el muro de la antigua estafeta de correos. El estruendo del ladrillo colapsando fue sepultado por el rugido de los escapes de diésel. 110 decibelios de ruido mecánico. Un muro de sonido diseñado para ocultar cualquier otro sonido, incluyendo los gritos. Durante las siguientes 48 horas, San Judas dejó de ser un lugar para convertirse en un yacimiento. Los operarios trabajaron con una frialdad milimétrica. No hubo vacilación. Las palas mecánicas se hundieron en los dormitorios, mientras las luces seguían apagadas. Las estructuras de adobe y piedra cedieron ante la presión hidráulica. Los techos de pizarra se desplomaron sobre las camas, sobre las mesas puestas para el desayuno, sobre las cunas. El plan fue ejecutado con un rigor logístico aterrador. Al mediodía del segundo día, el polvo en suspensión era tan espeso que impedía ver a 10 metros. Un sudario gris cubría el valle. Los camiones bañera entraban vacíos y salían cargados de escombros, mezclados con restos orgánicos indescifrables. La orden era clara, no debía quedar rastro. Ni una pared en pie, ni una valla, ni una identidad. La policía judicial llegó al lugar 72 horas después, alertada por un transportista que encontró la carretera cortada por bloques de hormigón. Lo que encontraron no fue un pueblo en ruinas, fue una explanada de tierra batida. El escenario era desolador. Los investigadores caminaron sobre un terreno nivelado mecánicamente. El silencio era ahora sí, absoluto. Los perros de la unidad canina se sentaron a los pocos minutos, abrumados por la saturación de rastros químicos y biológicos bajo el suelo. La evidencia forense comenzó a emerger tras las primeras catas. Un zapato de niño, una dentadura postiza. Un álbum de fotos triturado por las orugas de acero. No hubo supervivientes que prestaran declaración. Las excavadoras no solo destruyeron los edificios, trituraron la geografía misma del lugar. Las coordenadas GPS marcaban el centro de la Plaza Mayor, pero allí solo había un cráter relleno de grava fresca. Fue un borrado sistemático. Un homicidio masivo ejecutado con maquinaria de construcción. Los peritos determinaron que el ataque fue calculado para coincidir con el corte de las líneas telefónicas de toda la comarca. El aislamiento fue total. El pueblo murió mientras el mundo seguía girando a pocos kilómetros de distancia. Hoy, el valle sigue vacío. Las autoridades han recuperado fragmentos óseos imposibles de identificar debido al daño mecánico sufrido durante la demolición. La identidad de quienes ordenaron el avance de las máquinas sigue protegida por una red de empresas fantasma y paraísos fiscales. San Judas ya no existe en los mapas. Solo queda el eco del metal golpeando la piedra en la memoria de los investigadores. Y una pregunta que la ciencia forense aún no puede responder. ¿Cómo se puede enterrar un pueblo entero sin que el resto del país escuche el estruendo?
La trazabilidad de la maquinaria se convirtió en la prioridad absoluta para la Unidad Central de Criminalística. Un despliegue de tal magnitud se estima que se emplearon al menos 6 excavadoras de gran tonelaje, 4 bulldozers y una flota de 20 camiones bañera. No puede pasar desapercibido en los registros logísticos, a menos que el sistema mismo haya sido vulnerado. Los peritos centraron su atención en las rodadas de los neumáticos y las huellas de las orugas preservadas en los márgenes de la carretera secundaria CB402. El análisis de los surcos reveló un detalle técnico determinante. La presión sobre el terreno indicaba que las máquinas llegaron al valle transportadas en góndolas de carga pesada, descargando a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano. No fue un avance improvisado, fue una operación de ingeniería inversa. Al rastrear los números de serie de los neumáticos identificados por los moldes de escayola, los investigadores llegaron a una empresa de suministros industriales en quiebra técnica, radicada en un polígono a las afueras de una capital de provincia. La empresa había sido adquirida 3 meses antes del suceso por un fondo de inversión con sede en Delaware. La documentación era un laberinto de testaferros y firmas digitales que expiraban a las 24 horas de su emisión. Mientras tanto, en el laboratorio, el análisis del terreno arrojó resultados perturbadores. La grava fresca utilizada para rellenar el cráter de la Plaza Mayor no procedía de ninguna cantera local. Su composición mineralógica, un tipo específico de caliza dolomítica, la situaba a más de 400 kilómetros de distancia. Alguien había fletado convoyes de áridos atravesando 3 comunidades autónomas sin despertar sospechas, camuflándolos bajo órdenes de trabajo falsas para una obra pública inexistente. El hermetismo no solo fue físico, sino administrativo. La inspección de los repetidores de telefonía cercanos confirmó el uso de inhibidores de frecuencia de grado militar durante las 48 horas de la demolición. Esto explica por qué ninguna de las víctimas pudo emitir una señal de auxilio, pero también plantea una realidad incómoda. El equipo necesario para anular las comunicaciones de un valle entero no se consigue en el mercado civil. A medida que los forenses cribaban las toneladas de tierra batida, el hallazgo de restos de polímeros sintéticos empezó a cobrar importancia. Eran fragmentos de lonas industriales de alta densidad, utilizadas habitualmente para ocultar cargamentos o para impermeabilizar fosas. El hallazgo sugiere que los perpetradores no solo buscaban destruir, sino contener. En la periferia de lo que fue San Judas, los agentes encontraron un puesto de observación improvisado. Allí, bajo la maleza, se recuperaron colillas de cigarrillos de una marca extranjera, no comercializada en el país, y varios envases de raciones de combate con el lote de fabricación borrado químicamente. La investigación se desplaza ahora hacia el cielo. Los analistas están revisando las imágenes de satélites comerciales de baja órbita que pasaron sobre las coordenadas de San Judas durante la ventana de tiempo del ataque. Sin embargo, se han topado con un obstáculo legal inesperado, una serie de puntos ciegos en los archivos digitales, zonas de exclusión de datos solicitadas por motivos de seguridad nacional semanas antes de que la primera excavadora golpeara el muro de la estafeta. El rastro del dinero y el rastro del acero parecen conducir a un mismo muro de silencio burocrático. En el valle, la unidad canina ha vuelto a marcar un punto específico a 4 metros bajo la capa de tierra nivelada, donde los georradares han detectado una anomalía estructural que no coincide con los planos originales del pueblo. Algo sólido, algo que no debería estar allí. La excavación de la anomalía detectada por el georradar se prolongó durante 14 horas ininterrumpidas bajo focos halógenos. Lo que los técnicos esperaban que fuera el sótano de una vivienda antigua o un depósito de combustible resultó ser algo mucho más deliberado, una losa de hormigón armado de alta resistencia, tipo H450, de aproximadamente 60 centímetros de espesor. No figuraba en ningún registro catastral.
El peritaje preliminar confirmó que el fraguado del cemento era reciente, de no más de 90 días, coincidiendo cronológicamente con la adquisición de la empresa de suministros industriales por el fondo de Delaware. Bajo esa coraza de hormigón, los operarios no hallaron restos humanos, sino un espacio hueco, estanco, que contenía 6 contenedores de transporte marítimo reforzados. El hedor a productos químicos industriales y ozono obligó a los agentes a utilizar equipos de respiración autónoma. La trazabilidad de esos contenedores se perdió en el puerto de Algeciras, donde habían entrado como maquinaria agrícola de importación antes de ser desviados por una red de transporte terrestre que operaba exclusivamente de madrugada. El rastro logístico de la grava dolomítica también empezó a arrojar luz sobre la magnitud de la operación. Los investigadores de la Guardia Civil consiguieron recuperar los registros de una estación de pesaje en una autovía autonómica que había sido hackeada el mes anterior. Tras un exhaustivo análisis forense del servidor, los informáticos rescataron imágenes de 14 camiones bañera de gran tonelaje que circularon en convoy. Las matrículas, sin embargo, pertenecían a vehículos dados de baja en desguaces de la periferia de Madrid y Barcelona. Los conductores no utilizaron dispositivos de telepeaje. Pagaron siempre en efectivo, evitando cualquier rastro digital personal. Mientras el equipo de subsuelo trabajaba en el cráter, el foco de la investigación se centró en la zona de exclusión de los satélites. No fue un error técnico, un requerimiento oficial amparado en la Ley de Secretos Oficiales y tramitado a través de una subsecretaría de Estado, había solicitado el oscurecimiento de esas coordenadas específicas, alegando ejercicios de calibración de sistemas de defensa. La orden fue emitida apenas 72 horas antes de que el Valle de San Judas quedara incomunicado. La presión sobre el equipo de investigación aumentó cuando 2 de los peritos geólogos que analizaron la caliza dolomítica recibieron notificaciones de cese inmediato en sus respectivos departamentos universitarios. El motivo, una supuesta reestructuración presupuestaria que, casualmente, solo les afectaba a ellos. En el puesto de observación improvisado de la periferia, el análisis de ADN de las colillas de cigarrillos arrojó un resultado que paralizó a la central de inteligencia. Las muestras coincidían con perfiles genéticos registrados en bases de datos de Interpol vinculados a contratistas de seguridad privada que operaron en zonas de conflicto en el este de Europa. Hombres que no figuran en nóminas públicas, pero cuya presencia siempre precede a operaciones de limpieza de infraestructuras críticas. En el valle, la unidad canina ha comenzado a mostrar signos de fatiga, pero antes de ser retirados, uno de los perros marcó un segundo punto, esta vez en el lecho seco del río que bordea el pueblo. Allí, oculto bajo una capa de lodo compactado deliberadamente, los agentes han descubierto una red de tuberías de polietileno de alta densidad que no conecta con el sistema de saneamiento de San Judas. Las tuberías se internan hacia el corazón de la montaña, hacia una antigua explotación minera que se creía sellada desde los años 80. El sonido de los rotores de un helicóptero no identificado, que sobrevuela la zona a baja altura cada noche sin luces de posición, recuerda a los investigadores que, aunque ellos están excavando el pasado de San Judas, alguien, desde algún despacho o desde el aire, sigue vigilando el presente de la operación. El muro de silencio burocrático ya no es solo una metáfora, es una presencia física que rodea el perímetro del valle. La entrada a la antigua explotación minera, conocida en la comarca como Pozo Silencio, presentaba un sellado de hormigón que a simple vista databa de su clausura en 1984. Sin embargo, el equipo de criminalística de la Guardia Civil, tras un análisis con escáner láser de alta resolución, LIDAR, detectó una anomalía estructural. Una sección del muro de cierre había sido demolida y reconstruida recientemente con un polímero de fraguado rápido mimetizado con pigmentos para imitar el desgaste de décadas de erosión. Al perforar una pequeña sección para introducir una cámara endoscópica, los investigadores
no encontraron los escombros esperados de una mina abandonada. En su lugar, la lente captó una infraestructura modernizada. Las paredes de la galería principal habían sido reforzadas con mallas de acero, electrosoldado y proyectado de hormigón fresco. Lo más inquietante no era la obra en sí, sino la instalación de un sistema de ventilación forzada industrial que seguía operando en un silencio casi absoluto, alimentado por generadores insonorizados ocultos en los niveles inferiores. La trazabilidad del dinero comenzó a ofrecer sus primeros resultados, aunque de forma fragmentaria. El grupo de delitos económicos rastreó una serie de transferencias realizadas desde una cuenta puente en las Islas Caimán hacia una empresa de suministros industriales con sede en Luxemburgo. Esta última fue la encargada de adquirir las tuberías de polietileno de alta densidad halladas en el río. La empresa, una sociedad instrumental sin empleados ni sede física real, figuraba bajo la administración de un testaferro que ya había aparecido en investigaciones previas sobre tráfico de residuos peligrosos en la cuenca del Mediterráneo. Mientras tanto, en el laboratorio central, el análisis de los sedimentos extraídos del interior de las tuberías reveló la presencia de trazas de barita y bentonita sintética. Estos componentes son fundamentales en los lodos de perforación de gran profundidad. Pero su composición química presentaba una huella dactilar específica, un isótopo utilizado exclusivamente por una corporación energética extranjera que, oficialmente, no tiene concesiones de explotación en suelo español. La tensión en el Valle de San Judas alcanzó un nuevo pico cuando el equipo de telecomunicaciones detectó una señal de radio de banda estrecha, encriptada, que emanaba no del exterior, sino del propio subsuelo de la montaña. Alguien o algo estaba transmitiendo ráfagas de datos de forma automatizada cada 6 horas hacia un satélite de órbita baja que no figura en los registros comerciales habituales. En el pueblo, el ambiente se ha vuelto asfixiante. Los pocos vecinos que aún permanecen en San Judas han denunciado a la patrulla local la desaparición de los registros de defunciones y nacimientos del archivo parroquial, sustraídos en un robo que no dejó puertas forzadas ni ventanas rotas. Alguien está borrando la historia civil del valle al mismo tiempo que los investigadores intentan desenterrar su secreto geológico. A las 3 de la mañana, un convoy de 3 vehículos todoterreno negros, con lunas tintadas y sin distintivos, fue detectado por las cámaras térmicas de la Guardia Civil, aproximándose al perímetro de seguridad. Al ser interceptados, los ocupantes exhibieron credenciales de una agencia de seguridad nacional, invocando una directiva de seguridad de infraestructuras críticas para exigir el cese inmediato de las perforaciones en el lecho del río. El oficial al mando de la investigación se negó, alegando una orden judicial superior, pero la llamada que recibió en su teléfono personal apenas 5 minutos después cambió el curso de la noche. En el interior de la mina, los sensores de movimiento colocados por los agentes acaban de activarse. Algo se mueve en las profundidades del Pozo Silencio en un nivel que, según los planos originales, ni siquiera debería existir. La llamada recibida por el oficial al mando no provino de la comandancia, sino de una línea directa vinculada al Ministerio del Interior. La orden fue taxativa: observación pasiva. Prohibido el ingreso en el perímetro B hasta nueva orden. El destacamento de la Guardia Civil, que hasta ese momento lideraba el registro del Pozo Silencio, se vio obligado a replegarse a 50 metros de la bocamina, bajo la mirada impasible de los operativos vestidos de negro que, sin mediar palabra, comenzaron a desplegar inhibidores de frecuencia portátiles alrededor del acceso principal. Sin embargo, los sensores de movimiento instalados previamente por el equipo de criminalística seguían transmitiendo datos a una unidad receptora oculta en un vehículo de camuflaje fuera del radio de los inhibidores. Los gráficos en pantalla no mostraban el errático movimiento de un animal, sino un patrón rítmico y coordinado. Eran vibraciones mecánicas, el desplazamiento de una plataforma elevadora de carga pesada, subiendo desde una cota negativa
no registrada en los planos de 1974. A las 4:15 de la mañana, el equipo de delitos económicos logró cruzar la huella dactilar del isótopo hallado en los lodos. El rastro conducía a una patente de perforación direccional propiedad de Helios Energy Solutions, una filial de un conglomerado euroasiático que había sido investigado 2 años atrás por la construcción de almacenes subterráneos de datos en zonas sísmicamente estables del norte de Europa. La hipótesis de los investigadores dio un giro radical. No se trataba de una mina, ni de un vertedero de residuos tóxicos. El Valle de San Judas estaba siendo transformado, de forma clandestina, en una infraestructura crítica de almacenamiento de información masiva y procesamiento de alta computación, aprovechando la refrigeración natural de los acuíferos subterráneos y la opacidad legal de una zona en proceso de despoblación. La desaparición de los registros parroquiales cobró entonces un sentido más administrativo y siniestro. Al borrar las actas de nacimiento y defunción, se eliminaba la trazabilidad de la propiedad de las tierras. En términos jurídicos, si no hay herederos ni registros de propiedad claros, el suelo puede entrar en un limbo legal que facilita las expropiaciones encubiertas o la ocupación por parte de entidades jurídicas fantasma. Mientras los agentes observaban desde la distancia, un técnico de la unidad de subsuelo logró recuperar una última imagen de una microcámara de fibra óptica antes de que la señal fuera interceptada. La imagen, granulada y en blanco y negro, mostraba una galería reforzada con paneles de aleación termoestable y una hilera de racks de servidores de última generación que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. No había operarios, solo el parpadeo constante de miles de diodos LED y el zumbido de un sistema de refrigeración por inmersión líquida que utilizaba el agua del río previamente filtrada por las tuberías de polietileno para disipar el calor generado por las máquinas. El silencio en el campamento de la Guardia Civil fue roto por el sonido de un helicóptero pesado, un Super Puma sin luces de posición, que comenzó su descenso hacia la explanada superior de la montaña. La operación ya no pertenecía al ámbito de la justicia ordinaria. El caso de San Judas estaba siendo absorbido por una estructura de poder superior, dejando a los investigadores locales con una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de datos son tan sensibles como para ocultarlos bajo una montaña? Borrar la historia de un pueblo y movilizar a la seguridad nacional para proteger su anonimato. En el pueblo, los vecinos observan las luces del helicóptero desde sus ventanas, en silencio. Saben que a partir de esta noche, San Judas ha dejado de pertenecerles definitivamente. La llegada del Super Puma no fue solo un despliegue de fuerza, sino el inicio de un apagón informativo total. A las 5:10 los agentes de la Guardia Civil que habían liderado la investigación inicial recibieron una orden directa de la Secretaría de Estado de Seguridad. Debían abandonar el perímetro y entregar todo el material incautado: discos duros, muestras de lodo y grabaciones de fibra óptica a una unidad especial de la que no se les proporcionó identificación alguna. El caso San Judas ya no figuraba en la base de datos de la comandancia local. Había sido clasificado bajo la Ley de Secretos Oficiales. Sin embargo, la trazabilidad financiera de Helios Energy Solutions ya había dejado un rastro que los inspectores de delitos económicos habían logrado volcar en un servidor externo antes de la intervención. Los documentos revelaban una arquitectura de ingeniería fiscal tan compleja como la de la propia montaña. La filial no operaba con fondos propios, sino a través de una red de créditos puente, concedidos por entidades bancarias con sede en paraísos fiscales, garantizados por activos que no existían físicamente. El análisis forense de los flujos de capital permitió a los investigadores identificar un patrón.
el dinero no se destinaba únicamente a la construcción. Se estaban realizando pagos mensuales a una serie de consultoras fantasma cuyos administradores eran, en realidad, antiguos altos cargos de la administración regional encargados de la ordenación del territorio y el medio ambiente en la década de los 90. Estos pagos, camuflados como estudios de impacto ambiental retrospectivos, eran el peaje para asegurar que ninguna inspección oficial detectara las anomalías térmicas en el acuífero ni las vibraciones sísmicas provocadas por las tuneladoras de alta precisión. A 3 kilómetros del núcleo urbano, en una nave industrial aparentemente abandonada que servía de tapadera para la acometida eléctrica de alta tensión, la Unidad Especial de Intervención detectó un sistema de borrado de emergencia o kill switch. Si la integridad física del búnker de datos se veía comprometida, un pulso electromagnético localizado destruiría las unidades de almacenamiento, convirtiendo los racks de servidores en chatarra inservible en milisegundos. Esto sugería que lo que se procesaba bajo el suelo de San Judas no era simple almacenamiento en la nube, sino operaciones de computación que requerían una soberanía absoluta, al margen de cualquier protocolo de interceptación legal internacional. Mientras tanto, en el registro de la propiedad de la capital de provincia, un equipo de periodistas de investigación descubrió que las fincas colindantes al valle habían sido adquiridas en bloque por una sociedad de inversión inmobiliaria apenas 3 meses después de que se aprobara el plan de cierre de la última mina de la zona. El precio pagado fue un 400% superior al valor de mercado. Los vendedores eran, en su mayoría, herederos de las familias cuyos registros parroquiales habían desaparecido. Alguien había cruzado los datos genealógicos con una precisión quirúrgica para saber exactamente a quién comprar el silencio o la propiedad antes de que el Estado pudiera intervenir. La tensión en el valle aumentó cuando, 48 horas después de la llegada del helicóptero, camiones cisternas sin distintivos comenzaron a inyectar nitrógeno líquido en las galerías inferiores. No estaban sellando una mina. Estaban estabilizando la temperatura de un sistema de procesamiento masivo que, según los expertos en ciberseguridad consultados en Off the Record, podría estar albergando granjas de algoritmos de inteligencia artificial para el descifrado de claves criptográficas estatales o la manipulación de mercados de futuros a escala global. San Judas ya no era un pueblo en vías de extinción, sino el epicentro de una infraestructura crítica cuya existencia misma ponía en jaque la narrativa oficial sobre la seguridad nacional y la propiedad privada. En las calles, los pocos vecinos que quedaban empezaron a notar que sus teléfonos móviles ya no tenían señal y que el agua del río, antes cristalina, bajaba ahora con una temperatura inusual, evaporándose al contacto con el aire gélido de la mañana. El valle estaba respirando, y el calor que exhalaba era el residuo de una verdad que nadie estaba autorizado a conocer. Polvo fuiste, y en polvo te convertirás. Pero mientras tanto, descubre la verdad. Suscríbete. Memento Mori.